Creo yo, hermano, siento en mi corazón de veras que Dios está a punto de hacer una cosa grande en nuestro país, en el mundo, en nuestra iglesia, en nuestros corazones. Y Dios nos está preparando. Antes de la venida del Señor va a haber un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la tierra, como dice la Escritura. Como las aguas cubren el mar, dice la Escritura, la gloria de Dios va a ser desplazada sobre toda la tierra. Así es que para Dios no hay nada imposible, ¿sabe? Dios lo puede hacer en un día, lo puede hacer en un año, en 10 años, en 100 años, pero Dios lo va a hacer de una manera extraordinaria. Así es que es importante que nosotros le abramos nuestro corazón a Dios, que nos conectemos con Él y que dejemos que Él fluya en nuestras vidas para poder ver entonces esta manifestación de la gloria de Dios. Ahí en Santiago capítulo 5 versículo 7 vamos a leer ese pasaje de la Escritura. Tengo unos colaboradores ahí que son tenaces, ¿verdad? Son listos estos muchachos. Santiago, ¿qué les dije? 5, 7, excelente. Mira lo que dice ahí la Escritura. Por tanto, hermanos, dice, tengan paciencia hasta que venga el Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Digan todos expectativa. Pues de eso se trata, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted está esperando que sucederá en los próximos días? Estas cosas son importantes. Las personas que tienen sueños, esperanza, que esperan algo bueno en la vida, son las personas que su vida se les prolonga. Aquellas personas que están tristes, desnutridos, espiritual, moralmente, estas personas están viendo solamente las cosas, las tragedias, ¿verdad? El fracaso, los errores, los problemas, las dificultades, las deudas y todo eso. Y no son capaces de ver entonces lo que Dios va a hacer en los próximos días. Miren cómo el labrador dice, espera el precioso fruto. Esta es una cosa muy interesante porque cultivar la tierra requiere de mucha paciencia. No es de la noche a la mañana, ¿verdad? Más o menos tardan algunas cosechas, son rápidos, son 4 meses, otras 6 meses, otras 9 meses. Y es entonces una vez al año. Todo es entonces un factor de trabajo, de esfuerzo y de expectativa, ¿verdad? De estar abonando, de estar cuidando la planta, limpiándola, hasta esperar entonces ver el fruto precioso de la tierra. Aguardando, dice, con paciencia hasta recibir ¿qué? La lluvia temprana y la tardía. Esta es una promesa de Dios de 2 lluvias que hay. La primera lluvia es la temprana, que es la que cae como preparando el terreno. Ya una vez que se ha hecho los surcos, ¿verdad? Entonces la tierra está flojita y la tierra puede absorber toda esa tierra, toda esa agua que va a caer. Después entonces se siembra, se tapa, ¿verdad? Lo que se ha sembrado y después el golpe final, ¿verdad? Ustedes se han fijado que cuando termina el invierno termina con bastante lluvia. Amén. 2 han fijado aquí, ¿verdad? Los demás están muy ocupados en muchas cosas y no se han dado cuenta, pero sí, ¿verdad? A finales de octubre, que deja de llover, casi siempre hay hasta huracanes, ¿verdad? Esta se llama la lluvia tardía. Israel tenía entonces eso. Hay un periodo que en el campo le dicen calígula o canícula. Canícula, ¿verdad? Y la canícula es entonces el periodo intermedio entre el comienzo de la lluvia y la lluvia que viene después. Aquí habla entonces de 2 lluvias. Y esta lluvia temprana es la lluvia que cayó en el Pentecostés. Se estaba celebrando la fiesta de la cosecha, el Pentecostés. Y ahora dice el Señor que viene una lluvia tardía. Y esta lluvia tardía es entonces la que finalmente va a caer antes de la venida del Señor. Así como en el tiempo de Jesucristo hubo un desplazamiento extraordinario del poder de Dios en la vida de Él y la vida de los apóstoles, Dios va a levantar a miles y millones de apóstoles sobre toda la tierra para hacer que su gloria se desplace, que la presencia de Dios se manifieste. Y van a ver cosas extraordinarias. En el Pentecostés dice que 3,000 personas de un solo mensaje, bajo la unción del Espíritu Santo y en el trasfondo de la oración, se convirtieron al Señor. Y dice después que 5,000 personas, cuando el paralítico entró al templo, ¿verdad? Alabando al Señor, dice que 5,000 personas se convirtieron al Señor. ¿Cuántos días necesitó el Señor? Un día, no más. Así que necesitamos nosotros ponernos en contacto con Dios para ver que su poder, su gloria puede derramarse. Diga usted, estoy esperando la gran cosecha. Así es que siento yo en mi corazón, miren, que la gloria de Dios se va a desplazar de una manera extraordinaria. En Hechos capítulo 3, versículo 19, quiero que vayan ustedes y vean ahí 3 promesas que hay en este pasaje. Este hombre que está predicando aquí en Hechos 3 se llama el apóstol Pedro. Y este hombre tiene una expectativa, una teología, una manera de ver la vida bajo una perspectiva entonces completamente diferente. Digan todos cosmovisión. Eso es la ideología, ¿verdad? La manera como vemos nosotros el mundo.
Algunas personas lo ven entonces bajo esa depresión, ¿verdad? Ese decaimiento que tienen moral, espiritual en sus vidas. Pero aquí vamos a ver entonces qué es lo que Pedro interpreta. Acaba de recibir el Espíritu Santo, la iglesia por primera vez, el Espíritu ha venido, la promesa del Señor se cumplió, hablaron otras lenguas, vino fuego a caer, ¿verdad?, sobre ellos como antorchas que estaban sobre sus cabezas. Comenzaron entonces a profetizar, un derramamiento del Espíritu Santo extraordinario. Parecían que estaban ebrios porque Dios estaba transformando la vida de ellos, tomando posesión de la vida de ellos. Y mira entonces aquí cómo interpreta el apóstol Pedro esto. Dice aquí, así que dice, arrepentidos, porque ellos le preguntan, ¿cómo haremos nosotros para recibir esto? Así que arrepentidos, dice el versículo 19, están ahí, ¿verdad? Arrepentidos, ¿y qué? Y convertirse. Esta es una palabra clave porque eso es lo que significa, ¿verdad? Arrepentimiento sin religión es cambio. Así es que aquí le dice arrepiéntanse, tiene que ver con dejar el pecado y conviértanse, es regresar a Dios para que sean borrados sus pecados. Quiero que escuchen bien, ¿Por cuáles pecados murió el Señor? ¿Por los pasados, los presentes o los futuros? Díganlo fuerte. Por todos, pero no te perdonó todos los pecados el Señor. ¿Aló? ¿O ya te perdonó Dios los pecados futuros? No, tiene que aplicarle ¿qué? Digan fe y arrepentimiento. ¿Por qué? Porque de lo contrario el pecado está en ti. Entonces cuando tú lo confiesas, lo sacas de ti y entonces se aplica la sangre de Cristo en el perdón que Él te da. Por eso dice entonces aquí, arrepiéntanse, dice, y vuélvanse al Señor. Y dice aquí el versículo 19, así que arrepentidos y convertidos para que sus pecados sean borrados, ¿verdad? Entonces cuando tú lo sacas de tu corazón, lo confiesas. Si no lo confiesas, lo tienes ahí y tienes como un pacto, ¿verdad?, entre el diablo y tu pecado, y ahí continúa teniendo poder. Cuando tú lo confiesas, entonces aplicas la sangre de Cristo y lo abandonas para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? Digan todos, tiempos de refrigerio. Ahora quiero preguntarte, ¿tú has tenido últimamente tiempos de refrigerio con el Señor? Esto es como cuando en el mes de abril, marzo, ¿verdad?, que se pone algo calientito, ¿no? Y de repente entras tú a un lugar fresquito y ay, qué rica la brisita, ¿verdad? Debajo de una sombra, de un árbol, estás en San Miguel a las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde, ¿no? Y encuentras un lugar entonces con aire acondicionado y te quedas ahí. Digan todos, tiempo agradable. Entonces, esto es lo que dice la Escritura, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y dice el versículo 20, y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado, a quien de verdad es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos digan todos, tiempos de restauración. ¿De cuáles cosas? Dígala fuerte, ¿de cuáles cosas? ¿Qué es lo que Dios quiere restaurar? Dios quiere restaurar a su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero no es el cuerpo de Cristo crucificado. Es el cuerpo de Cristo glorificado, resucitado y tiene energía, tiene poder, no está convaleciente, ni está con calentura, ni con paludismo, ni con COVID. Es el cuerpo de Cristo fuerte. ¿Y qué es lo que Dios quiere restaurar? Dios quiere restaurar todo en la iglesia. Cuando tú ves entonces en la Escritura, dice la Escritura que estos hombres hicieron milagros, sanidades, resucitaron muertos, estas personas sanaron enfermos, estas personas predicaron la palabra del Señor, profetizaron de una manera extraordinaria. Pero fíjese lo que dice la Escritura en hebreo. Dice que ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros. Dígalo fuerte, lo acabo de decir. Ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, ¿de qué estoy hablando aquí? Mira, esto es como un cuerpo. Es un cuerpo y ellos son parte de nosotros y nosotros somos parte de ellos. Lo cual significa entonces que todo lo que sucedió en la vida de ellos no fue perfeccionado. Somos nosotros los que les vamos a perfeccionar a ellos. Nosotros admiramos mucho a Elías, mucho a Moisés, mucho a Josué. Pero ¿nosotros quiénes somos? Dice la Escritura que el menor en el reino de Dios es superior que el mayor de la ley. Estamos hablando de estos personajes de la ley. Y dice que el mayor de ellos, que Juan el Bautista, es más pequeño que cada uno de nosotros que estamos en el reino del Señor. ¿Me están oyendo lo que les digo? ¿Qué es lo que sucede entonces? Que necesitamos nosotros restaurar la imagen de cómo Dios nos ve, la expectativa que Dios tiene, la identidad que tenemos y recibimos de parte del Señor. Entonces dice que la Escritura, tiempos de restauración, dice, de todas las cosas.
Estas cosas son las que Dios quiere restaurar. Dios va a levantar Elías, Dios va a levantar Moiséses, Dios va a levantar Josuéses, Dios va a levantar a muchas de estas personas que Dios usó de una manera extraordinaria. Y vamos entonces nosotros a proclamar a Dios, vamos a demostrar a Dios y va a haber un impacto tremendo sobre la tierra. ¿Qué es lo que sucede? Diga usted, necesito un avivamiento. Eso es, que el Espíritu Santo ponga fuego en tu vida y que puedas ver desde esta perspectiva, porque estas personas realmente tienen como un fuego en sus corazones, ¿verdad? Un compromiso con el reino de Dios, donde no les importaba ninguna otra cosa más que el servicio en la obra del Señor, Dios y su obra, su reino. Dice aquí de que habló por boca de los santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Entonces Pedro está interpretando de que el Antiguo Testamento está profetizando esos milagros que están ocurriendo ahorita en el día de Pentecostés. Él está impresionado y dice, todo eso se está cumpliendo ahora. Todo eso se está cumpliendo ahora. Fíjense que la Biblia dice que en Jesucristo se cumplen todos los pactos y las promesas. Y todas las cosas, dicen, Cristo son, digan ustedes, son amén. Todas las cosas de Cristo son amén, son así es. Entonces, cuando ve usted a Jesucristo de Nazaret, todos los pactos se cumplen en él. Dios hizo pacto con Abraham, con Adán, con Moisés, con el pueblo hebreo. Y todos esos pactos se cumplen y las promesas que Dios hizo se cumplen en él. Y nosotros estamos en ese cumplimiento. En otras palabras, nosotros tenemos más autoridad para acercarnos a Dios que lo que tenían estos grandes hombres que Dios usó para hacer cosas extraordinarias. Dice el versículo 24 de Hechos 3, ¿están ahí todavía? Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, dice. Estos días son días de gloria. Y ustedes son los hijos de los profetas, dice, son los hijos del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Y fíjense de que es bien interesante que no dice en tus simientes, sino que es en tu simiente, o sea que es uno, el Hijo, una semilla, es Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Levante la mano. Eso es, usted está en Cristo Jesús, usted está en esa semilla, digo usted, tengo la bendición de Dios. ¿Para qué vino entonces Jesús? Jesús vino para bendecirlo, para bendecirme, para que seamos benditos del Señor. Y mira lo que dice más adelante, dice en el versículo 26, a ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo Jesús, a ustedes los judíos, les envió para que os bendijese, dice, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Cuál es la mayor bendición que hay? Convertirnos a Dios. Esa es la mayor bendición. Tener a Dios de nuestro lado, ser amigo de Él, reconciliarnos con Él, tener amistad con Él. Veamos entonces de nuevo brevemente las tres palabras claves aquí de este pasaje que vamos de leer. ¿Cuál fue la primera? Digan todos, tiempos de refrigerio. La segunda, ¿cuál era? Tiempos de restauración, excelente. Y la tercera, diga usted, tiempos de bendición. Ahora dígalo de nuevo. La primera, tiempos de refrigerio. La segunda, tiempos de restauración. Y la tercera es tiempos de... Mire lo que Dios quiere darnos. ¿Y cómo interpreta entonces Pedro todo esto? Él está esperando que estas cosas se cumplan. Entonces, ¿qué hizo entonces Pedro cuando el Señor Jesucristo se fue? Llamó a la gente a orar, porque el Señor les había prometido que iba a venir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene sino hay oración. La oración entonces activa el poder de Dios para que el poder de Dios se derrame, se manifieste sobre la vida de nosotros. Fíjense que en el siglo pasado, a principios del siglo, en el año 1990 y un poquito más, 1992, 90, algo así, sucedió el gran avivamiento en Gales, un avivamiento extraordinario del Espíritu Santo. Un jovencito le pedía al pastor que le diera chance de predicar, pero el pastor decía, los bichos, ¿verdad? Quieren predicar aquí, pero este hipote no puede predicar. Pero un día le dio chance para que predicara y dijo, vaya, me lo voy a quitar de encima ya, ¿verdad? Tanto que molesta Así que le digo, predica. Había más o menos como unas 8 a 15 personas ahí, ¿verdad? ¿Saben qué pasó? El Espíritu Santo se derramó. El tipo predicó un mensaje ungido del Espíritu Santo extraordinario.
Entonces vino la gente que estaba ahí, le dijeron: pastor, ¿por qué no lo pone mañana a predicar otra vez? Pero mañana en el culto, pero va a estar Dios con nosotros. Entonces le pidió el segundo día que llegara y habían como 100 personas. Y le dijeron: ¿por qué no le pide que siga predicando mañana? Y el siguiente día llegaron como 500 personas. Al ratito habían como miles de personas. Un cipote lleno del Espíritu Santo. Jonathan Edwards. Se derramó el Espíritu Santo y comenzaron a escribir todo lo que ahí pasaba. Milagros de sanidad, de arrepentimiento, conversión. La gente lloraba, la gente temblaba, la gente confesaba sus pecados, la gente era ungida para predicar la palabra del Señor. Y se dice de que por un año estuvo una nube sobre Gales, Inglaterra, como una manifestación de la presencia de Dios. Tremendo, ¿no? Entonces había aquí una revista que venía a América desde Inglaterra, y había un hermano que se llamaba William Seymour, un negrito, y los negritos eran limitados, ¿verdad?, en la sociedad de los blancos en Norteamérica. Los negritos estaban en escuelas para negritos y otros eran las escuelas para los blancos, con mejores prestaciones, mejor calidad de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que los lugares de diversión eran para negritos y para blancos, no se juntaban, había segregación. Entonces este hombre, William Seymour, leía todos estos mensajes, ¿verdad?, todos estos milagros, y él se dedicó a orar, a pedirle al Señor que le diera esa bendición, que ese avivamiento viniera a América. Así es que él estaba ahí en una calle que se llamaba la calle Azusa, allí en Los Ángeles, en California, Estados Unidos, de Norteamérica. Amén. Entonces, hoy, por cierto, no es la misma calle. La calle Azusa no está en la propia ciudad, sino que es una calle en otro lugar, ¿verdad?, muy distante. Pero allí se llamaba antes la calle Azusa y ya no se llama allí, así. Entonces estaban ahí orando, pidiéndole al Señor que lo llenara, y él leía y fue a estudiar, pero no le dejaban entrar a las clases de los blancos, sino que desde la ventana oía los mensajes y anotaba en unas gradas, ¿verdad? Él anotaba ahí, ¿verdad? Y seguía anotando, porque no podían tener relaciones los negritos con los blanquitos. Así es que estaba el hermano William Seymour, y un día de repente oraba con 12 hombres, y de repente un día el Espíritu Santo se derramó y comenzaron a hablar en otras lenguas. Fue una experiencia espectacular, fue una cosa increíble. Yo fui a la casa que la han restaurado, la casa donde sucedió ese acontecimiento, ahí en la calle Azusa, que antes se llamaba la calle Azusa, y una cosa impresionante, la historia, ¿verdad?, los testimonios. Si ustedes pueden leer algo del avivamiento ahí en la calle Azusa, léanlo, ¿verdad? Hoy es fácil encontrar todas estas cosas, todos estos documentos que están en la internet, avivamiento en la calle Azusa. Habían ahí cosas extraordinarias. Llegaban grandes predicadores a predicar y no predicaban porque pasaban llorando, arrepintiendo de sus pecados. Pasaban hasta 15 días ahí, llegaban una hora, un cultito de 2 horas, y se quedaban ahí en la presencia del Señor las 24 horas del día. De ahí salían con una tremenda unción. Muchos de ellos salieron a predicar hasta Chile, no Chile, ¿verdad?, sino hasta el país de Chile, hasta Argentina. Pasaron de país en país predicando del avivamiento del Espíritu Santo. Esto fue lo que pasó. Entonces ahí se comenzó, y ahí se fundaron las iglesias pentecostales más grandes del mundo. Ahí están las asambleas de Dios, ahí está la iglesia de Dios y otras iglesias así, ¿verdad?, que se fundaron. Fue un mover del Espíritu Santo sobrenatural. Este hombre comenzó a reunir ahí a la gente, y había como un pasamano, ¿verdad?, más allá. Pero un día se cayeron las personas porque era demasiada la gente que había. Entonces consiguieron otro local y ahí continuaron. Y más o menos como unos 5 a 15 días eran como 5,000 personas que estaban reuniendo. Era el poder del Espíritu Santo derramándose, manifestándose de una manera extraordinaria. Ustedes han oído de este avivamiento que ha estado sucediendo aquí en una universidad de los Estados Unidos. No es la primera vez que pasa eso. Hace unas cuantas décadas atrás sucedió lo mismo,
y simplemente anularon las clases en la universidad porque la gente estaba llorando, la gente estaba cantando, la gente estaba a las 24 horas del día en la presencia del Señor. Una cosa maravillosamente extraordinaria. Yo estuve en un avivamiento en Pensacola también, y estuve en un avivamiento que hubo ahí en Toronto. Sí, se llamaba La Viña, la iglesia del aeropuerto, algo así. Era una cosa impresionante. Eran como 5,000 personas que se reunían. El pastor ni hacía nada, solo estar ahí viendo lo que pasaba, y el Espíritu Santo se derramaba. Ahí estaba la presencia de Dios. Habían cosas, excesos, ¿verdad? Yo le dije a un hermano, le dije, ¿y usted cree que esto es del Señor? Le dije yo. Tanta bulla que hacen esta gente, es tanta gente que está temblando. Y me dijo él, pues fíjese que a saber, me dijo, pero yo, me dijo, andaba en pecado y era pastor, me dijo, en México. Y ya iba a dejar la iglesia, me dijo, y como última oportunidad me vine para acá, el Espíritu Santo me tomó, regresé y el Espíritu desarmó la iglesia, y ahora tengo toda mi congregación aquí, para que tome bendición. Ah, pues de seguro de ser del Espíritu, le dije. ¿Verdad? Cosa increíble, 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 increíble. El Espíritu de Dios moviéndose en medio de todos ellos. Pero ¿sabes qué? Detrás de eso hay mucha oración. Digan todos, mucha oración. Eso es lo que necesitamos nosotros. ¿Te das cuenta? Esa fe, esa confianza, esa seguridad. Dios va a hacer cosas grandes. Y yo creo que este congreso va a ser de una gran bendición. Y necesitamos nosotros estar orando, estar orando, estar orando. ¿Cuántos ya hicieron entonces socios de oración? Con alguna persona, 1, 2 o 3, o con algún compañero de oración. Aquí hay una hermana, no, el domingo prediqué, usted también, hermano. Mire, aquí tenemos 3 ovejas, ¿verdad? 4 ovejas. ¿Usted ovejita? O no, usted rascando de estado, ¿verdad, hermano? Excelente, excelente. Miren 3 hermanos que respondieron, hermanos. Miren, esto es maravilloso, ¿no creen ustedes? ¿Verdad? Yo les pedí el domingo que se juntaran con otros hermanos para hacerse socios, para estar orando. Ahora, ¿qué es el avivamiento, hermanos? Escúcheme bien lo que sucede con el avivamiento. Solo quiero que ponga atención. El avivamiento es cuando la presencia de Dios se derrama sobre tu vida y tú experimentas esa presencia de Dios. Sientes a Dios en tu vida. Las formas como reaccionas son muy variadas. Depende de la persona. Algunas personas que gritan, que cantan, hay otros que saltan, ¿verdad? Hay otros que se emocionan, hay otros que lloran. Depende de la necesidad que nosotros tengamos. Es como el llanto. El llanto que la gente tiene a veces cuando pasa al altar o cuando está orando, puede ser de consuelo, puede ser de arrepentimiento, puede ser también de intercesión. Usted comienza a sentir el dolor de Dios por la gente en su amor, y el dolor de la gente en su gran necesidad. Usted está entonces ahí derramándose en la presencia del Señor, intercediendo. Entonces usted, cuando viene y ministra a la gente y ora por alguien, usted pregúntele al Señor, ¿por qué está llorando? Señor, ¿por qué está llorando? Para que usted entonces esté conectado, ¿verdad?, con el Espíritu de Dios y con la persona para poderle ministrar. Porque puede ser que usted esté pensando que está llorando por otra cosa, ¿verdad? Y si no, usted también le puede preguntar, ¿qué es lo que estás experimentando? ¿Verdad? A veces sienten la presencia de Dios y comienzan a llorar. Otras veces la gente salta, grita, ¿verdad? Se emociona, danza, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Y algunas personas son más calmadas, son más tranquilas. Pero escúchame bien, el fruto más importante de todo eso es el cambio de tu vida. Si no, solo se queda en emoción. Gritas, hablas en lenguas y hace todo, pero tu vida sigue igual. Debes de dejar que el Espíritu de Dios avive su naturaleza dentro de ti. La presencia de Dios te invade, pero no permita que solamente toque tus emociones. Debe de tocar tu voluntad. Digan, mi voluntad. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que este avivamiento suceda? Digan todos, debo de orar. Eso es, orá por disciplina, orá por complacencia, orá por hábito, pero orá cuando querrás, y cuando no querrás, orá. Dispone un tiempo para orar. Y de ser posible con la Biblia. Abre la Biblia y deja que el Espíritu Santo te ministre, te hable. Yo tengo mi Biblia y tengo un cuadernito. Hoy, como ya no uso cuadernito, ¿verdad?, para escribir, entonces le escribo, mujer, en la computadora algunas ideas que el Señor va poniendo en mi mente mientras estoy orando. Y así entonces me conecto con el Señor en oración. Así es que a veces pienso que voy a estar solamente 5, 10, 20 minutos, pero me paso 40 minutos, 60 minutos en la presencia del Señor, un tiempo maravilloso. Así es que, diga usted, debe arrepentimiento. Siempre que Dios se mueve hay oración. La oración mueve a la fe y al arrepentimiento.
Eso es una cosa importante. ¿Por qué? Porque tiene que remover lo malo. Una vez que remueves lo malo, entonces quedas limpio para que el Señor te llene con su gracia, con su gloria. Así es que siempre tienes que hacer tú como un pequeño examen, como la Santa Cena, ¿verdad? Un pequeño examen de tu vida. ¿Cómo estoy, Señor? ¿Te agrado, Señor? ¿Te agrado? ¿Realmente te amo, Señor? ¿Realmente estás contento conmigo? ¿Qué quisieras cambiar, Señor? Y confesarle tus problemas. Confiésale las cosas internas. Sobre todo problemas, por ejemplo, la envidia, el rencor, estar compitiendo con otros, el desearle el mal a otra gente. Pasiones sexuales. Estás obsesionado con alguna mujer, con algún hombre en tu mente que es ilícito. Confiésale eso al Señor. Sientes odio. Eso, ¿verdad? Sientes miedo. ¿Y por qué tienes miedo? Sientes temor, sientes inseguridad. Confiésaselo al Señor. Confiésaselo al Señor. Dile al Señor todo, ¿verdad? Por tu salud, te sientes mal, sientes miedo porque vas a morir. ¿Y por qué? Al fin de cuentas todos se van a morir. ¿Aló? Todos se van a morir. Ahí voy a estar en el entierro de ustedes, no hay problema. Les quede esa satisfacción. Hermano, es la cosa más bella estar con Dios. El último paso en esta vida es morirnos. Y vamos a estar en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. Entonces ahí comienza a tratar tu corazón, lo que pasa en tu vida. El tercer paso es que debo de volverme a la Biblia. Diga, volverme a la palabra de Dios. Escuche, hermano, lea la Biblia, pero deje que Dios le hable. No lea solamente superficialmente, vaya y escudriñala con atención. Deje que el Espíritu Santo le ministre el concepto, la idea, los párrafos, las palabras que se repiten. Usted busque la interpretación, qué significa esa palabra. Y eso entonces va a comenzar a afectar su vida, el significado, qué dice ese pasaje, qué quiere decir ese pasaje y la aplicación, diga ustedes, aplicarlo. Eso es, ¿qué me dice a mí? Esa es la parte más importante, esa es la parte transformadora de la Biblia. ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Qué me dice a mí este pasaje? ¿A quién tengo que perdonar? ¿A quién tengo que pedirle perdón? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de no hacer? A través de este pasaje y la palabra del Señor va a comenzar a tomar fuerza en la vida de usted. Debemos de volvernos a la palabra del Señor con amor. ¿Qué alcances tiene del avivamiento? El avivamiento del Señor. ¿Qué alcances tiene? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, lo primero es, hermanos, que Dios va a ser real en nuestras vidas. Diga usted, Dios será real. Excelente, excelente. No es un concepto, una idea. Es un ser real con quien usted comparte, convive, lo conoce, lo escucha, y Él lo escucha a usted y lo conoce a usted. Es un amigo. Esto usted puede disfrutar. No se imaginan qué lindo para mí cada vez que me arrodillo y pienso, estoy con el ser que más me ama. Solo eso, hermano, ya a mí me eleva, ¿verdad? Estoy con el ser más poderoso del universo. Solo eso me hace sentirme maravilloso en la presencia de Dios. No crean que soy una metralleta orando, ¿verdad? Me duermo, bastantes veces me duermo, ¿verdad? Orando. Pero sigo. Cuando me despierto, digo, todavía voy a seguir. No he logrado lo que quería. Hasta que sientas tú la presencia de Dios, sientas que Dios está ahí. Míralo a Él, contémplalo a Él. Estás con el ser más bueno del universo. Contémplalo a Él. Dedica un tiempo para meditar, solo estar ahí. Disfrutando del Señor. ¿Aló? Te quedas en su presencia y sientes su amor, lo abrazas, te abraza, sientes el poder de Él fluyendo dentro de tu vida. Es una relación real. Así como te enamoras de una muchacha o de un hombre en caso de ser mujer, así entonces es el enamoramiento con Dios, una cercanía, una intimidad, donde quieres pasar mucho tiempo con Dios. ¿Sabes qué? Las demás cosas te parecerán muy irrelevantes, muy pequeñas, insignificantes, porque estás con el ser más grande del universo. Y cuando te levantes te vas a sentir un campeón fuerte y vas a sentir entonces paz en tu corazón y control de lo que está pasando. Diga usted, el Espíritu va a poner fuego dentro de mí. Sí, fuego, tremendo, ¿verdad? Miren, hermanos, las pasiones son un fuego terrible, ¿verdad? Por más que un padre se oponga a que su hija se meta con un chamaco, no podrás. ¿Aló?
No, por más que luches tú, no lo vas a lograr. Ella va a hacer lo que le da la gana. Tiene pasión. Por más que le diga al chamaco, mira, tranquilízate, etcétera, etcétera, te va a decir que sí, el siguiente día va a estar haciendo lo contrario. ¿Aló? ¿Sabes qué? Enamorarnos de Dios, apasionarnos de Dios. Qué cosa más maravillosa. ¿Saben que un hermano le dijo a su esposa, mira, le dijo, no me está gustando eso de que estás comprometiéndote mucho en la iglesia, le dijo. Ya pasaste de coordinadora, ahora sos supervisora y ya no vas a dedicar tiempo para la casa. Si seguimos así, le dijo, mejor nos vamos a separar. ¿Cómo no? Le dijo ella. Si quieres mañana llamo al abogado, le dijo. ¿Querés que le llame? Sí, le dijo, yo realmente prefiero a Dios que estar con vos, le dijo. Muchísimo mejor, le dijo. No vaya pues, le seguir con los ministerios que están en la iglesia. Amén, hermano. Estar enamorado de Dios, hermano. Eso es, ¿verdad? Es la cosa más importante en la vida, el Señor. El que no aborreciere, dice, que el no aborreciere, ¿a qué? Las relaciones más profundas y aún su propia vida por causa de mí no es digno de mí, dice. O sea, Él es lo más grande del universo. Por eso Él dijo a Pedro, y si conocieras, si me vieras en la gloria que tenía juntamente con Dios en los cielos, no me dirías que mi palabra es dura. Entonces, hermanos, diga usted, Dios es fuego consumidor. Él nos consume, miren, y nos consume, ¿verdad? Pero dice que no se consume. Es como la zarza que ardía, dice, pero no se consumía, fuego de Dios. Pero el otro fuego es el fuego del juicio, ¿verdad? Entonces tenemos aquí dos tipos de fuegos. Cuando nuestras oraciones son como incienso. Vamos a leer un pasaje de la Escritura y creo que nosotros terminamos porque ustedes tienen que irse a comer, ¿verdad? Y tienen que ir a orar a sus casas y no se quieren atrasar. Vamos a leer aquí la palabra del Señor en Éxodo 31. Mire lo que dice Éxodo 31. Vamos a hablar acerca de el incienso. Digan todos, el incienso aromático. Excelente, excelente. Harás asimismo un altar, dice, para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Y recubierto de oro, ¿verdad? Y Aarón quemará, dice el versículo 7 de Éxodo 37. Aarón quemará el incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Ahora, quiero que miren aquí cómo es el asunto. Vamos a suponer que donde ustedes están es el atrio donde está todo el pueblo. Era un templo pequeño, donde estaba ahí entonces la presencia de Dios. Había un lugar que se llamaba el lugar santo. Cuando ustedes entraban aquí, por acá a la derecha, estaban los panes de la proposición. Son los panes de la proposición. Habían 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel. Aquí a la izquierda había ¿qué había ahí? ¿Alguien recuerda qué había ahí? Un asunto que tiene que ver con luz. ¿El candelabro? Gracias, hermano, gracias. Estaba a mano derecha. ¿Están conmigo? Aquí estaba el lugar santísimo. Era un cuartito pequeñito donde estaba un arca que representaba la presencia de Dios. Tenía 2 ángeles encima, tenía una plancha que se llama el propiciatorio. Y ahí entraba el sumo sacerdote solamente una vez al año. Entonces, para que él entrara ahí, tenía que pasar por un altar que se llamaba el altar del incienso. Digan todos, altar del incienso. Aquí estaba la mesa, un altar, ahí estaba un incensario, y el sacerdote entraba una vez al año, entraba al lugar santísimo, y ahí ofrecía la sangre del cordero una vez al año, y la derramaba entonces sobre el propiciatorio para que Dios expiara los pecados o perdonara los pecados. Era tan sagrado ese lugar que el sacerdote se ponía una correa, un lazo, ¿verdad? Y unas campanas. Si no funcionaban las campanas, si no se veían que se movían las campanas o no sonaban, era porque Dios le había quitado la vida. Como nadie podía entrar allí, entonces lo alaban en caso que lo matara Dios. Era un lugar muy sagrado, un lugar de mucho respeto y nadie podía entrar a ese lugar. Aquí estaba el altar del incienso. Y quiero que se fijen bien ustedes cómo es la cosa. Todo en el tabernáculo representa la obra de Cristo Jesús. El primer altar se llama el altar del sacrificio. Cristo murió por nosotros. Después en el atrio donde ustedes están ahí sentados está el altar del
de lavacro. Entonces viene la santificación, la purificación. Después Jesús se convierte en el pan. Después Cristo se convierte en la vida suya. Y ahora usted llega entonces a ese lugar del incienso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice la Biblia que Jesucristo tiene un ministerio sacerdotal de interceder por nosotros. Diga usted, Él intercede por mí. Todos los días Él está intercediendo, está intercediendo, está intercediendo. Ahora viene usted entonces a ese lugar delante de la presencia del Señor y allí entonces ofrece su incienso. ¿Qué significa el incienso? Miren ustedes de nuevo aquí lo que hemos leído. Harás un altar para quemar el incienso, dice, y ese incienso representan mis oraciones. Diga usted, mis oraciones. Aarón quemará incienso y aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando encienda, dice, las lámparas al anochecer, cada mañana y cada tarde, iba a levantar entonces ofrecimiento de incienso aromático delante de la presencia del Señor. Dice, esto es perpetuo delante de Dios. ¿Qué pasó entonces en Lucas 1:9? ¿Sabe qué pasó? Le tocaba a Zacarías ofrecer el sacrificio. Y dice en el versículo 1, capítulo 1:9 de Lucas 1:9 dice: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso en la entrada del santuario del Señor. Y todo el pueblo y la multitud estaba orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, dice, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Están conmigo? Ahí estaba, ¿verdad? El ángel. Él estaba haciendo ¿qué? Ofreciendo adoración al Señor, ofreciendo incienso al Señor. ¿Y qué sucede entonces ahí? Dios le habla y le dice: tu esposa va a concebir y va a dar a luz un hijo. Él dice que era un anciano y su esposa era una anciana, ancianita. Pero Dios dijo: tus oraciones han sido oídas y tu hijo, y vas a dar a luz un hijo. Ese es Juan el Bautista, hijo de Zacarías. Quiero que lean ya para terminar ahorita Apocalipsis 5:8. Dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que representan a la iglesia, los 12 apóstoles y los 12 patriarcas del Antiguo Testamento, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenos de ¿qué? De incienso, que son las oraciones de los santos. Quiero que fijes tú, oraciones. Ahí está, ofreciendo tú. Eso es como un aroma fragante que hay a la presencia de Dios, tu incienso. Apocalipsis 8:2 dice así: y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino, dice Juan, entonces, y se paró ante el altar con un ¿qué? Con un incensario. Y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ahí llegan tus oraciones. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Quiero que fijes entonces tú lo que está pasando. Estás ofreciendo tus oraciones como un incienso, como un aroma agradable. Hay alguien que está conectado conmigo, dice el Señor. Y se están uniendo todas estas oraciones. Finalmente, el poder del Espíritu Santo va a derribar cualquier obstáculo del enemigo y la gloria de Dios se va a derramar sobre ti. Cuanto más duro está que un milagro ocurra, cuanto más fe se requiera, más grande es el poder de Dios sobre tu vida. Y más grande será la victoria sobre el mal, y más grande será la derrota del mal cuando avance el reino de Dios. ¿Quieren ponerse de pie, hermano?